Hola, muy buenos días queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Hoy tendremos y continuamos con la lección 15 de Ven Sígueme, correspondiente a la semana desde el lunes 8 al 14 de abril, titulado El Señor trabaja con nosotros, correspondientes a Jacob, los capítulos del 5 al 7 del libro de Mormón. Entonces damos inicio en una pequeña introducción de acuerdo al manual de Ven Sígueme. Hay muchas personas, en esta parte nos dice que hay muchas personas que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Si te sientes abrumado ante la inmensidad de la labor de recogerlas en la iglesia del Señor, lo que Jacob dijo sobre los olivos en Jacob 5 nos tranquiliza al recordarnos que la viña pertenece al Señor. Él nos ha asignado una zona pequeña para que ayudemos en su obra. Nuestra familia, nuestro círculo de amigos, nuestra esfera de influencia. A veces las primeras personas a las que ayudamos a recoger somos nosotros mismos. No obstante, nunca estaremos solos en esta obra, porque el Señor de la viña trabaja junto a sus siervos. Dios conoce y ama a sus hijos y preparará la vía para que cada uno de ellos escuche su evangelio. Incluso los que anteriormente lo hayan rechazado a Él. Y entonces cuando esté concluida la obra, todos los que hayan sido diligentes en obrar con Él, se regocijarán con Él a causa del fruto de su viña. ¿Verdad? Hoy aprenderemos dos verdades. Primera verdad: Jesucristo es el Señor de la viña. Veamos lo que nos enseña Jacob. El comienzo de la alegoría puede representar la época anterior al ministerio terrenal de Jesucristo. Veamos lo que nos dice Jacob en el capítulo 5, versículos del 3 al 6. Porque aquí, así dice el Señor: te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado. ¿Qué significado tiene el olivo cultivado? La casa de Israel, el pueblo del convenio del Señor, que un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció y envejeció y empezó a secarse. ¿Qué creen que simboliza que el árbol se estuviera secando? Posiblemente un árbol se seca porque no se le riega, porque no se le nutre a su debido tiempo. Entonces, a falta de agua, a falta de nutrientes, se va secando, se va envejeciendo. Veamos qué dice el elder Jeffrey R. Holland al respecto. Él explicó por qué el símbolo que usó Zenos de un olivo tenía tanto poder como representación del amor de Dios por la casa de Israel. Él dijo: un autor ha dicho lo siguiente sobre esta extensa representación simbólica. Una leyenda judía dice que el árbol de la vida era un olivo, y por un buen motivo. El motivo es un árbol perenne, no caducifolio. Sus hojas no se marchitan ni caen con el transcurrir de las estaciones y parecen rejuvenecer continuamente, ya sea en el calor abrasador o en el frío invernal. Si no se lo cultiva, el olivo se vuelve silvestre, difícil de controlar y fácilmente corruptible. Solo tras un cultivo largo y paciente, por lo general de 8 a 10 años,
empieza a dar fruto. Y con frecuencia, mucho después de eso, salen nuevos brotes de las raíces que parecen muertas. La apariencia del tronco lleno de nudos da la impresión de penalidades, de vieja vida y de vida renovada. ¿Qué sentimientos vienen a su corazón con respecto a lo que dijo el Elder Jeffrey R. Holland acerca del árbol del olivo cultivado? Continuamos. Versículo 4. Y acaeció que salió el amo de la viña. Veamos qué significa el amo. El amo es Jesucristo. La viña es el mundo. Entonces acaeció que salió Jesucristo al mundo. Y vio que su olivo empezaba a secarse. Y dijo: lo podaré y cavaré alrededor de él y lo nutriré para que tal vez eche ramas nuevas y tiernas y no perezca. Y lo podaré. ¿Qué significa? La obra del Señor para con sus hijos, la cual procura persuadirlos a ser obedientes y dar buen fruto. Entonces él dijo: lo podaré, sacar algunas hojas, las que están muy ya muertas prácticamente, y cavaré alrededor del árbol y lo nutriré para que tal vez eche ramas nuevas y tiernas y no perezca. Aquí vemos a nuestro Salvador Jesucristo haciendo el esfuerzo de salvar el olivo que ya empezaba a secarse. ¿Qué crees que podrían representar las acciones de podar, cavar y nutrir realizadas por el amo de la viña, o sea, nuestro Salvador Jesucristo? Proseguimos. Versículo 5. Y aconteció que lo podó y cavó alrededor de él, del olivo, y lo nutrió según su palabra. ¿Qué representa el olivo? La casa de Israel, a los santos. Y sucedió que después de muchos días empezó a echar algunos retoños pequeños y tiernos. Mas he aquí la copa principal empezó a secarse. Después de esta primera visita, el amo de la viña, o sea, nuestro Salvador Jesucristo, tomó otras dos medidas importantes para salvar su olivo cultivado, para salvar el pueblo de Israel. Veamos esas dos medidas importantes que tomó nuestro Señor y Salvador Jesucristo para salvar a Israel, para salvarnos a nosotros. Veamos. 1. Mandó que se quitaran las ramas principales del olivo, que empezaban a marchitarse, y que se injertaran ramas de un olivo silvestre en el árbol principal. De un olivo silvestre, ramas de los gentiles, de alguien que no pertenecía a la casa de Israel. Los injertó en el árbol principal. Eso hace la conversión al Señor de muchos que no eran de la misma casa de Israel. Los injertos pueden representar los esfuerzos del Señor por ayudar a los gentiles a llegar a formar parte de su pueblo, del convenio,
por medio del bautismo y la conversión. Veamos lo que dice Jacob, capítulo 5, versículos 7 al 10. Y ocurrió que lo vio el amo de la viña. Y dijo a su siervo, dijo a su profeta: me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, ve y arranca las ramas de un olivo silvestre. ¿Cuál es el olivo silvestre? Los gentiles, aquellos que no han hecho convenios con el Señor, y el Israel apóstata. Y tráemelas aquí. Y arrancaré más las ramas principales que empiezan a marchitarse, es decir, están en la iniquidad, empiezan en la apostasía, y las echaremos en el fuego, significado el juicio de Dios. Y las echaremos en el fuego para que se quemen. Ocho. He aquí el Señor de la viña, nuestro Salvador Jesucristo, dijo: tomaré muchas de estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Y no importa si acaso la raíz de este árbol perece, yo puedo preservar su fruto para mí. Por tanto, tomaré estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Es decir, en otros lugares, fuera del pueblo de Jerusalén, de Israel. ¿Qué pensamientos vienen ahora a su mente? ¿A dónde fue el Salvador? Cuando dijo: y las injertaré donde yo quiera. Muy bien. Versículo 9. Toma las ramas del olivo silvestre, o sea, de los gentiles. Injértalas en lugar de ellas. Y estas que he cortado, las echaré al fuego y las quemaré, a fin de que no obstruyan el terreno de mi viña. El Señor va a cortar algo que sea improductivo. Y vemos ello, a aquel que profundice en la iniquidad y en la apostasía, Él los arranca. ¿Con qué fin? Con el fin de que no obstruyan el terreno de su viña, para que el Evangelio se esparza. Versículo 10. Y aconteció que el siervo del Señor, o sea, el profeta, hizo según la palabra de su amo, o sea, según la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, e injertó las ramas del olivo silvestre. La predicación del Evangelio a los gentiles. Las injertó al pueblo de Israel por medio del bautismo y del arrepentimiento. Y se esparció. Entendemos, comprendemos ahora la alegoría de Cenos, del olivo cultivado. Jacob 5:8, del 8 al 10, ¿qué quiere decir injertar ramas? El proceso de injertar consiste en cortar ramas saludables y vivas de un árbol e implantarlas en el tronco de otro para que crezcan. Las ramas de esta alegoría representan grupos de personas que el Señor saca de un lugar y pone en otro, como el caso de Leí. Los saca de ese lugar y los pone en otro lugar y los llevó al continente americano con todo un pueblo, el pueblo de Israel. Finalmente, el volver a injertar a Israel implicará que lleguen al conocimiento del verdadero Mesías.
Actualmente el Señor viene injertando en el pueblo de Israel. Sí, hay muchos judíos que tienen ya el conocimiento del verdadero Mesías. Hay muchos del pueblo de Israel que conocen al verdadero Mesías y le sirven. 2. La segunda medida que tomó el Señor. El Señor tomó ramas nuevas y tiernas del olivo principal y las injertó en distintas partes de la viña. Recordamos que la viña es el mundo. Y las injertó en distintas partes del mundo. Continente americano, en otros lugares, España, Inglaterra, en varios lugares. Esto puede representar la dispersión de Israel por distintas partes del mundo. Tenemos partes del pueblo de Israel, muchos salieron. Se fueron unos para China, otros para al oriente, algunos llegaron al África, pero tenemos del pueblo de Israel, de la descendencia de Israel, de judíos, que son negritos. Para sobrevivir se mezclaron con los negritos. Porque recordemos, hubo una época que es en la iglesia, la iglesia apóstata. Los persiguió por todo el mundo. Y muchos de ellos tuvieron que cambiarse aún los apellidos. Sí. También los persiguieron, en este caso también los musulmanes que cuando invadieron hasta todo el continente americano, todo el continente europeo, llegaron hasta España, Portugal, y un tiempo de África. Y muchos tuvieron que combinarse para poder sobrevivir. Así que tenemos también judíos negros. Y están saliendo a la luz ahora último. Algunos de los que fueron dispersados eran justos, como la familia de Leí. Otros fueron dispersados a causa de su iniquidad. Entonces tenemos dispersos. Unos por ser justos y otros por ser inicuos, en distintas partes. Veamos lo que dice Jacob, los versículos 8, 13 y 14. Y he aquí, dijo el Señor de la viña, tomaré muchas de estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. O sea, el proceso de renacimiento espiritual mediante la cual la persona se une al convenio. Y no importa si acaso la raíz de este árbol perece. No importa si acaso la raíz de este árbol de Israel, del pueblo de Israel, el pueblo del convenio, perece. Yo puedo preservar su fruto para mí. Por tanto, tomar estas ramas nuevas y tiernas las injertaré donde yo quiera. Como en el caso de Leí y toda su familia en el continente americano. Ahí es un gran pueblo. Así la gran mayoría del continente americano es descendiente de Leí, de Nefi y sus hermanos. Versículo 13. Y esto yo pondré en la parte más baja de mi viña, donde bien me parezca. Esto no te incumbe. Y lo hago a fin de preservar para mí las ramas naturales del árbol. ¿A quién le está diciendo que esto no le incumbe? A su profeta. Está hablando con su siervo. Además nos dice también a nosotros, no les incumbe. Él puede injertarlas, llevarlas, donde bien le parezca. Él es amo de la viña. Y a veces nosotros, los humanos con una mente muy pequeña, tratamos de encapsularle al Salvador solamente al pueblo de Israel. Y que su palabra solamente es la Biblia, nada más. Hay muchos escritos. Muchos escritos.
en diferentes partes, ramas, con el fin de preservar las ramas naturales del árbol, con el fin de que no sea destruido por completo su pueblo. Y también con objeto de guardar para mí su fruto para la estación, porque me aflige que tenga que perder este árbol y su fruto. ¿Qué significa las ramas naturales? Grupos de personas. ¿Qué significa y su fruto? La vida o las obras de las personas. Así que la vida o las obras de las personas pueden ser malas o buenas. Si son malas, pues irán al fuego eterno. Serán quemadas, dice el Señor. Y si son buenas, la vida y las obras de las personas, entonces los recogerá en su alfolí para la estación, para Él. Veamos el versículo 14. Y aconteció que el señor de la viña se marchó, posiblemente un buen tiempo, y escondió las ramas naturales del olivo cultivado, o sea, las ramas naturales de la casa de Israel, el pueblo del convenio del Señor, en las partes más bajas de la viña, unas en una parte, otras en otra, según su voluntad y placer. Recordemos ello. Él es el amo de la viña. Así es que se haga su voluntad, según su voluntad y placer. Bien, a mi mente muchos dicen, ¿por qué? Solo tenemos una Biblia, ¿por qué otra? El Señor habló y ya no habla más. Es lo que dicen. Aún muchos cristianos limitan la palabra del Señor. La pregunta es, ¿quiénes son? ¿O quiénes somos para limitar la palabra del Señor? El resto de la alegoría representa las visitas que el Señor de la viña hizo a su viña, o sea, vino al mundo en momentos posteriores. Estas visitas pueden simbolizar diferentes periodos de la historia del mundo. Veamos. La segunda visita simboliza la época de Jesucristo, la época en que Jesucristo vivió como hombre en Jerusalén, que lo podemos hallar en Jacob 5, el versículo 15, prácticamente hasta el 28. Podemos acudir a nuestras escrituras y darle un pequeño estudio, escudriñarlas para regocijarnos con la palabra del Señor, ya que el Señor ha dicho sobre sus escrituras, escuchad y oíd lo que yo el Señor les digo. Si no por premura del tiempo nos alargaríamos, estaríamos aquí 2, 3, 4, 5 horas. La tercera visita simboliza la gran apostasía, que podemos encontrar a partir del versículo 29 hasta el versículo 47 de Jacob 5. Y podemos aprender mucho. La cuarta visita simboliza la restauración del Evangelio en nuestros tiempos, escritas del versículo 50 al 76. Y la quinta visita, la que esperamos, simboliza el milenio, registrados en los versículos del 76 y 77, en solo 2 versículos. Veamos lo que dijo al respecto al elder Jeffrey R. Holland. Después de cavar y abonar, de regar y de quitar la maleza, de podar, de trasplantar e injertar, el gran señor de la viña deja de lado la pala y las podaderas y llora, implorando al que desee escucharlo, implorándonos a nosotros
¿qué más pude haber hecho por mi viña? El Señor hizo todo lo posible, enviando profetas en distintas partes y a distintas partes. Y muchos los mataron. ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? El Señor mismo visitando en persona a distintas partes de su viña. Algunos lo oyeron por un tiempo, pero después se depravaron. ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? Cuando nosotros abandonamos al Señor, nos retiramos de su iglesia, del reino de Dios, el Señor llora, implorando al que desee escucharlo. ¿Qué más pude haber hecho por Juan, Carlos, Víctor, Juanita, María, Isabel? Les envié mensajeros, les revelé en sueños, les hablé por medio del Espíritu Santo. Y llorando dice, ¿qué más pude haber hecho por él? No permitamos que el Señor llore por nosotros. Y si alguien escuchamos la palabra del Señor, prestemos oído, escuchémoslo y regresemos a Él. Continúa diciéndonos el líder Jeffrey R. Holland. Qué imagen tan indeleble de la participación de Dios en nuestra vida. Qué angustia del Padre cuando sus hijos no lo escogen ni a Él ni al Evangelio de Dios que Él envió. Qué fácil amar a quien tanto nos ama. Qué fácil amar a quien tanto nos ama. Al leer Jacob 5, versículos del 51 al 53, sabremos lo que decidió hacer el Señor de la viña luego de ver que sus árboles se habían corrompido. Veamos. Y dijo el Señor, sí, la dejaré un poco más, porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña, los pueblos, con sus ramas de mi viña, en distintas partes. Por tanto, tomemos algunas de las ramas de estos que he plantado en las partes más bajas de mi viña e injertémoslas en el árbol del cual procedieron. Y arranquemos del árbol esas ramas cuyo fruto es el más amargo. E injertemos en su lugar las ramas naturales del árbol. Y haré esto para que no perezca el árbol, a fin de que quizá preserve sus raíces para mi propio fin. Sus raíces. Los convenios y las promesas del Evangelio que el Señor hace con sus hijos. Una fuente constante de fuerza y vida para los fieles. ¿Verdad que aprendimos aquí? El Señor ama a todos, los hijos del Padre Celestial, y continúa cuidándolos, aunque se aparten de Él. Continúa trayéndoles, hablándoles, para que vengan a Él. Y así lo hizo conmigo.
revelándome por sueños para unirme a su iglesia. Gracias a Dios y gracias al Señor que pude escucharle y oírle. Y ahora aquí me ven, esforzándome por transmitir su palabra, su mensaje, invitando a que puedan escucharle y puedan oírle, oír su palabra, oír su voz que es viva y poderosa. Jacob 5, versículos 61 a 75, es el segunda verdad, principio, que se encuentra en el manual de Ven, Sígueme. El Señor me invita a trabajar con Él en su viña. Veamos. Versículos 61 y 62. Ve pues y llama siervos. Está hablando con su profeta, con un siervo. Ve pues y llama siervos para que trabajemos diligentemente. Recuerda que está hablando aquí. Le habla a su siervo, un profeta. Y llama más siervos para que trabajemos. No dice para que trabajes, sino para que trabajemos, dice el Señor. O sea, Él está trabajando juntos con nosotros. Para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, o sea, en el mundo, en este planeta, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Versículo 62. Por tanto, estos dos versículos enmarcan un principio. Por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez. No habrá más oportunidad. Esta es la última vez que el Señor dice. Porque aquí se acerca el fin. Y esta es la última vez que podaré mi viña. Que llamaré. Esta es la última vez que escucharán mi voz, la voz de mis siervos, los profetas. Que los recogeré. Y esta es la última vez que podaré mi viña. Versículos 70 al 75. Y aconteció que el Señor de la viña envió a su siervo. Y este fue e hizo lo que el Señor le había mandado. Sus siervos, los profetas, en estos últimos días. Así que ellos hacen lo que el Señor les manda. Y trajo otros siervos y eran pocos. Con respecto a los casi 9 billones, nosotros somos 17 millones. 17 millones a 9,000 millones, realmente somos pocos. Y trajo otros siervos y eran pocos. Veamos. Y les dijo el Señor de la viña: id y trabajad en la viña con vuestro poder, porque aquí esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo con vuestro poder, os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo. Así que el Señor es que llama. Él es el que recoge el fruto. Nosotros ponemos nuestra parte, nuestra fuerza, nuestro poder, para ir donde el Señor indica. Y el Señor es el que trabaja con esa persona, no nosotros. Nosotros somos instrumentos para, por medio del Espíritu,
transmitir la palabra de Dios, su palabra de Dios, la palabra del Señor. Y lo que convierte, transforma, edifica a una persona, un hijo de Dios, es la palabra del Señor, no es nuestra palabra. Es la palabra del Señor, que se encuentra en las Escrituras, que se encuentra en las revelaciones del Señor. Porque el fin se aproxima y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo, con vuestro poder os regocijaréis en el fruto, que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará, para el tiempo del milenio. 72. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas. Qué maravilloso que el Señor nos vea trabajando a todos nosotros con todas nuestras fuerzas. Y si algunos no lo estamos haciendo con todas nuestras fuerzas, hagámoslo. Esforcémonos un poquito más. Porque el Señor dice que estamos trabajando con todas nuestras fuerzas. Hagamos que su palabra sea confirmada. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el Señor de la viña también trabajó con ellos. El Señor está trabajando con nosotros. Y en todo obedecieron los mandatos del Señor de la viña. Y en todo obedeceremos los mandatos del Señor de la viña. La ley universal es la obediencia. Y el Señor nos ve trabajando y dice que todos obedecieron y en todo obedecieron los mandatos del Señor de la viña. Que podamos hacerlo, así como el Señor nos dijo y lo profetizó. Y empezó de nuevo a producirse el fruto natural en la viña. Vemos eso. Estamos viendo, somos testigos. Y las ramas naturales comenzaron a crecer. Recordemos que en gran parte de los miembros del continente americano somos de las ramas naturales. Comenzaron a crecer y a medrar en sumo grado. Estamos haciéndolo. Muchos templos, muchos miembros conversos. Y empezaron luego a arrancarse las ramas silvestres y a echarse afuera. Eso corresponde al Señor. No nos corresponde a nosotros. Nosotros nos corresponde trabajar con todas nuestras fuerzas en predicar el Evangelio. Y empezaron luego a arrancarse las ramas silvestres y a echarse fuera. El Señor a su manera trabaja. Con terremotos, tempestades, con plagas, con el fuego. Cuando ese pueblo, esa ciudad, entra en la completa iniquidad y ya no quieren oír su palabra. Entonces, para que no obstruya a los siervos que predican su evangelio, los tiene que sacar. Y empezaron luego a arrancarse las ramas silvestres. Recordamos, acá están los gentiles y el pueblo de Israel apóstata. O sea, todos los que niegan que Jesús es el Cristo. Todos aquellos que no guardan sus mandamientos. Todos aquellos que se han apartado de la iglesia y luchan contra la iglesia, que hay muchos santos luchando contra la iglesia, que un día fueron miembros, aún fueron misioneros, predicaron el evangelio, ahora luchan contra la iglesia. Porque Satanás se posesionó de su casa. Dejaron
libre para que posesione de su casa. Y conservaron iguales la raíz y la copa según su fuerza. Así que la iglesia crecerá y crecerá. No tenga la menor duda. Esta iglesia no está afectada, sino crecerá poco a poco. Se fortalecerá, porque el Señor lo ha dicho. Dice, y conservaron iguales la raíz y la copa, según su fuerza. Así que este árbol no lo tumbará nadie, porque el Señor trabaja con nosotros. 74. Y así trabajaron con toda diligencia, según los mandamientos del Señor de la viña. Sí, hasta que lo malo hubo sido echado de la viña, echado del mundo. Y el Señor hubo logrado para sí que los árboles volviesen nuevamente al fruto natural y llegaron a ser como un cuerpo, un solo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y los frutos fueron iguales. Y el Señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural, que fue sumamente precioso para él desde el principio, desde Adán, desde Abraham, Isaac y Jacob. Desde el principio. Versículo 75. Y aconteció que cuando el Señor de la viña vio que su fruto era bueno y que su viña ya no estaba corrompida, llamó a sus siervos y les dijo, veamos lo que le dijo. He aquí, hemos nutrido mi viña esta última vez, y veis que he obrado según mi voluntad, y he preservado el fruto natural que es bueno, aun como lo fue en el principio. Y benditos sois, porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y me habéis traído otra vez el fruto natural, de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo se ha echado fuera. He aquí, os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Vendrá un momento de regocijo. Nos gozaremos junto con el Señor. Así que trabajemos diligentemente en su viña, en el mundo. Trabajemos en el mundo, pero no que nos absorba el mundo. No trabajemos para el mundo, sino trabajemos en el mundo llevando la palabra del Señor, para poder regocijarnos con el Señor a causa del fruto de su viña, a causa de las buenas obras de los hombres y mujeres que se unieron al reino de Dios, al árbol natural, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. El presidente Russell M. Nelson enseñó, y prestemos atención a esa enseñanza del profeta viviente de estos últimos días. Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera, a ambos lados del velo, a dar un paso para hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo. Cada vez que damos y ayudamos, damos pasos y ayudamos a cualquiera, ya sea en esta tierra o a los que ya fallecieron, a ambos lados del velo, están ayudando a recoger a Israel. Se está recogiendo a Israel tanto en el mundo de los espíritus como aquí en la viña del Señor.
Es así de sencillo, dijo el profeta del Señor, Russell M. Nelson. El elder Darsen declaró que cada uno de nosotros forma parte de este esfuerzo final, de preparar al mundo para la venida de Jesucristo. Este es el periodo durante el cual el Señor y sus siervos harán el gran esfuerzo final por llevar el mensaje de la verdad a todos los pueblos de la tierra y por reclamar para sí a los descendientes del antiguo Israel que han perdido su verdadera identidad. El profeta Zenos, a quien cita Jacob en el libro de Mormón, compara este esfuerzo con la labor de unos trabajadores que podan y nutren una viña y recogen su fruto por última vez. Se nos compara al Salvador con el amo de la viña, que dice a sus siervos: por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez, porque aquí se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Ustedes han venido a la tierra cuando ya se han colocado los cimientos de esta gran obra. El Evangelio ha sido restaurado por última vez, y la iglesia se ha establecido ya en casi todo el mundo. Y nosotros somos testigos de ello. El escenario está listo para que se desarrollen las últimas escenas dramáticas. Y ustedes serán los actores principales. Están entre los últimos siervos que trabajan en la viña. Estamos entre los últimos siervos que estamos trabajando en su viña, en la viña del Señor. Ese es el yugo que se ha colocado sobre sus hombros. Ese es el servicio para el cual han sido elegidos desde la fundación del mundo para venir en este tiempo a servirle al Señor. Veamos un video que reforzará este conocimiento que hemos adquirido hoy. Until he comes and his work is done, the labor will be. What joy will fall this last time as we serve the King of Kings. Heaven's eyes smile down as we declare words of peace, precious and as we read with tenderness and care.
truth and hope, bless nations everywhere. Verdad es que hemos aprendido el día de hoy. Jesucristo es el Señor de la viña. El Señor me invita a trabajar con Él en su viña. ¿Que podemos aceptar esa invitación? Y trabajar junto con Él esta última vez. Para que al final junto con Él nos regocijemos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que Jesús es el amo de la viña y que Él nos invita a trabajar en su viña por última vez con todas nuestras fuerzas, poder, con toda nuestra mente y corazón. Que podamos ayudar a recoger los frutos que el Señor está preparando y ha preparado, para que al final nos regocijemos junto con Él y con todo el fruto en su viña. El Señor vino y viene pronto. Comparto estas cosas con todo mi corazón, sabiendo que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo, y que nuestro Padre Celestial vive, que somos sus hijos, y que por amor ha restaurado su iglesia en estos últimos días, los postreros días, en preparación para su segunda venida, para el recogimiento de Israel, para que su palabra, dicha a los profetas, y en este caso el profeta Zenós, del olivo cultivado, se haga realidad. Y estamos viviendo estos últimos días. Y se está cumpliendo su palabra tal como Él lo ha dicho. Y se cumplirá toda su palabra. Que podamos continuar en la obra del Señor. Continuar en el reino del Señor, trabajando y ayudando y sirviéndole. Jesucristo vive y viene pronto por segunda vez. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos y amados hermanos. Gracias por su tiempo y por escuchar este mensaje. La palabra del Señor. Que la paz reine en sus hogares y en sus vidas y en sus corazones. Y que podamos compartir esta paz como el Señor quiere que la compartamos. Shalom, hermanos. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo.
Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.